Estoy acabando una breve estancia en Torre Ciudad y antes de regresar a Burgos quiero grabar pues algunas consideraciones en torno al Evangelio que hemos estado leyendo a lo largo de esta semana, quinta de Pascua. Jesús ha empleado la parábola de la vid, los sarmientos y el fruto. Si de la cepa de la vid no surgen unos sarmientos que producen fruto, es que ahí pasa algo grave, algo malo. El fruto es algo natural. Y entonces el labrador o poda los sarmientos o incluso los corta. Hoy la situación de la Iglesia en Occidente recuerda mucho a esta imagen. Son vides, son sarmientos estériles. Hoy en Occidente la espiritualidad, la fe cristiana está en una profundísima crisis. El sociólogo francés, ya muy veterano, Emmanuel Todd, habla de 3 fases de cristianismo en Europa. Una primera fase, ya de otra época, de actividad, donde un número significativo de ciudadanos, de europeos, creían y practicaban la fe cristiana. Una segunda fase que él denomina zombie, donde la fe se ha perdido a nivel popular, pero se mantienen algunas prácticas relacionadas con las etapas de transición, de tránsito biográfico, fundamentalmente el nacimiento, con el bautismo, la formación de una familia, con el matrimonio y el funeral con la defunción. Pero hay todavía una tercera fase, que es la actual, que él denomina cero, de cristianismo cero, donde ya ni siquiera estas prácticas se mantienen. Y incluso dibuja la línea de la frontera entre la fase zombie y la cero en lo que se denomina tradicionalmente o habitualmente como el matrimonio igualitario, cuando ya las leyes y la opinión pública no distingue entre un tipo de unión u otra, independientemente de si hay algún tipo de vínculo o hay separación o distinción entre hombre y mujer, o está abierto a la vida o no, etcétera. Bien, el caso es que nos encontramos justamente aquí en Europa, es la primera civilización post-cristiana. Esto no se había dado nunca antes. Además, con la curiosidad de que Europa sigue influyendo de alguna manera en el resto del mundo, no como una época, pero sigue haciéndolo, y transmite un estilo de vida, sobre todo los países emergentes africanos, y sí, sobre todo africanos, un estilo de vida que es postcristiano. Muchos países de África reciben el influjo europeo y postcristiano sin haber sido ellos antes previamente cristianos. Bien, estamos ante una nueva evangelización, es decir, que Europa es una tierra de misión y hay que empezar otra vez de cero. La evangelización en Occidente se encuentra en un nuevo inicio. Esto tiene algunas características negativas, pero también positivas. Las negativas son que a nuestro alrededor hay como el prejuicio de saber en qué consiste ser cristiano, puesto que es una civilización post-cristiana. Y es algo el cristianismo dejado atrás, superado, propio de una mentalidad oscurantista, un estadio de desarrollo científico y tecnológico ya arcaico, etc. Y otra consecuencia negativa es que los mismos cristianos nos cuesta distinguir entre la esencia del cristianismo, lo que una vez se difundió por el mundo, los apóstoles después de Pentecostés, y ese recubrimiento enorme cultural que se ha ido añadiendo a lo largo de los siglos. El mismo San Juan Pablo II afirmaba que una fe que no se hace cultura es una fe no plenamente acogida, no enteramente pensada, no fielmente vivida. La fe, lógicamente, se va haciendo cultura. Se hace costumbres, se hace leyes, se hace prácticas, se hace doctrina y todo ello
con una conexión con el núcleo de la fe más o menos necesaria. En algunas ocasiones más y otras veces menos. Y se precisa una profunda formación para distinguir lo que es coyuntural, lo que es histórico, y que por tanto no hay por qué intentar transmitir a la siguiente generación o en una nueva evangelización de aquello que en cambio está unido a la esencia de la fe. El aspecto, digamos, positivo, entre comillas, de la secularización actual en Occidente es que ese cristianismo de tipo sociológico, cultural, ha sido barrido y se recupera la versión original de cristianismo como una relación personal con Cristo. El cristianismo pertenece al género de las relaciones. Lo dijo de manera difícilmente superable Benedicto XVI. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por un acontecimiento, por el encuentro con la persona de Cristo. Por tanto, el nuevo inicio significa volver a cómo surgió el cristianismo por primera vez, que es lo que se denomina Pascua. Pascua es el concepto, una palabra que reúne el conjunto de situaciones, acontecimientos que componen el amor hasta el extremo de Cristo. Cristo, por decirlo muy rapidito, toda la vida de Cristo es amor, pero fundamentalmente sus últimos días, el amor hasta el extremo, amó hasta el final, reuniéndose con sus discípulos el Jueves Santo en la última cena, donde se entrega su vida. Este es mi cuerpo que se entrega, esta es mi sangre que será derramada por vosotros. El viernes lleva a la práctica, realiza esa entrega del jueves. El sábado es la consumación de esa entrega hasta el final, hasta la última gota de su sangre, está muerto. Y el domingo el Padre lo resucita con un cuerpo glorioso. Un cuerpo que ya no está sometido al espacio y al tiempo y que permite a Cristo regresar a la derecha del Padre con ese cuerpo glorioso y también inhabitar en el alma del cristiano, que es lo que se denomina la gracia. Los sacramentos, especialmente el bautismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo inhabitan, el Hijo con el cuerpo glorioso, en el alma en gracia del cristiano. Esto es lo que se denomina Pascua y así comenzó la Iglesia. Bien, por eso Jesucristo dijo, haced esto en memoria mía, porque de esos 4 elementos o piezas del puzzle, la más importante es la primera, es el jueves. Es la institución de la Eucaristía. A partir de ahí se produce una cadena de transformaciones que lleva pues a todo lo demás, pero el origen está en la entrega total del Señor, el Jueves Santo en la Eucaristía. Por eso, Iglesia de Eucaristía. La Iglesia surge de la Eucaristía. Y un nuevo inicio y una nueva evangelización también parte de la Eucaristía. La misa es la actualización de la Pascua de Cristo. En ella tienen lugar 2 transustanciaciones. La conversión del pan y el vino en el cuerpo sacramental, por la epíclesis de consagración, por el relato de la institución, por la aclamación, por la anamnesis, se produce la renovación, la actualización de esa entrega de Cristo en la última cena. Y una segunda transustanciación, que es la conversión de los cristianos en el cuerpo eclesial. Quien comulga se hace un mismo espíritu de Cristo. Y los que comulgan se hacen una misma cosa. Es decir, una sociedad se hace en la Iglesia. Y la Iglesia transforma el mundo. Es decir, que todo surge de ahí, de la transformación del pan y el vino en el cuerpo de Cristo entregado, de la transformación en Cristo del comulgante, de la transformación de los que comulgan en Iglesia y de la transformación del mundo por parte de los cristianos de la Iglesia. Bueno, por eso el Señor indicó a los cristianos, a los primeros, haced esto en memoria mía. En la secularización contemporánea, en la nueva evangelización, ¿qué tenemos que hacer? Nos lo dijo Cristo. Haced esto, haced esto.
celebrad la Eucaristía. Pero hacer esto, es decir, lo que Jesús hizo en la última cena, se puede hacer de distinta manera según la fe que uno posea. Hay una fe infantil que entiende la Eucaristía como una especie de ritualismo, un hacer materialmente lo que Jesús hizo aquella noche, que es pues una especie de magia. Uno hace determinadas cosas, dice determinadas palabras, se producen determinados efectos, que efectivamente es así, porque los sacramentos tienen una eficacia ex opere operato. Pero no es eso lo que el Señor, a lo que el Señor se refería con haced esto. No era como una ceremonia paralela a la vida, que no se mezcla con ella, y que tiene un aspecto, se le confiere un aspecto de magia. Es decir, no se trata de hacer ciertas cosas para conseguir directamente, a partir de esos gestos y palabras, el cuerpo sacramental de Cristo. Pero tampoco esa fe inocente o infantil tampoco se corrige con una especie de fe adulta, que es la de aquellos que entienden la Eucaristía como una reunión. Buscan el cuerpo eclesial en directo, como si la misa fuese algo sociológico, la comunión de los cristianos que se reúnen para autoafirmarse o para formarse o para tener autoconciencia. Y según esto, a diferencia de la visión infantil, la visión adulta de la misa consistiría en que todo fuese perfectamente transparente, todo se entendiese perfectamente bien, fuese una reunión sociológica donde se tomasen decisiones o se tomase autoconciencia. Nada mistérico y nada simbólico. Bien, realmente hacer esto el Señor no se refiere ni a esta fe, no se consigue ni con esta fe infantil ni con la fe adulta, sino con una fe madura, que consiste en identificarse con Cristo, en ser el mismo Cristo, participar en su amor extremo. En este evangelio que estamos leyendo, hemos leído en esta semana, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Conexión vital con Cristo, con aquella entrega de Cristo el Jueves Santo en la última cena. Cuando dice, haced esto en memoria mía, no solamente en recuerdo, sino con mis disposiciones, con mi misma entrega. Cuando el Señor hace afirmaciones como lo que pides en mi nombre, yo lo haré, en mi nombre no es simplemente ponerle a Él como en referencia, sino en su espíritu, en la identificación con Él. Cuando dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado, tampoco esa frase del Señor se entiende cuando la explicamos como si el Señor fuese la causa eficiente solamente y no también la causa ejemplar, como el modelo, sino también y fundamentalmente la causa eficiente. En la medida en que estamos unidos a Cristo, entonces somos capaces de amar a los demás. Si estáis unidos a mí y yo estoy unido a vosotros, ha dicho estos días pasados en ese pasaje de San Juan, de esto se trata. Esto es hacer lo del Jueves Santo, la misa en memoria de Cristo, memoria mía. La participación activa en la misa es entregarse junto a Cristo. Es el incorporar la oración de San Ignacio. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed disponed de ello a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que esto me basta. Que es lo mismo que decimos en esa oración popular de los siglos XVII, XVIII,
dirigido a la Virgen María: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a vos, y en prueba de mi fiel afecto, os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como cosa y posesión vuestra. Esto es la participación activa en la misa. Esto es el cumplimiento de la indicación del Señor: haced esto en memoria mía. Es acudir a la misa con estas disposiciones de entrega. ¿Esto cómo se realiza en la práctica? Pues cada uno lo hará de una manera distinta, pero se puede señalar algunos momentos que nos puedan servir en la práctica para adquirir estas disposiciones y participar de esta manera activa. En primer lugar, acudiendo unos minutos antes de la misa a hacer oración, para conquistar y actualizar estas disposiciones, para decirle: Señor, me entrego totalmente a ti. Quiero en esta misa, como Jesús aquella noche de Jueves Santo, entregarte toda mi vida, mi cuerpo entregado, mi sangre derramada, mi memoria, mi inteligencia, mi voluntad, mi vida, mi pasado, mi futuro, lo que vaya a pasar hoy, todas mis potencias, lo que tú quieras. Hacer una entrega así total de uno mismo, radical de uno mismo. Esto antes de la misa. Y en la misma misa es bastante piadoso y está aconsejado. A principios o mediados del siglo pasado se difundió bastante entre los sacerdotes, y últimamente el Papa Francisco, en su última encíclica sobre el Sagrado Corazón, nos lo volvió a aconsejar. Que en el momento de la elevación, después de la consagración del pan, una práctica piadosa muy recomendable es la actualización del ofrecimiento de uno mismo al amor misericordioso. Y uno puede decir, por ejemplo: Señor, oh Padre, me ofrezco en sacrificio de holocausto, que es el sacrificio de entrega total. El holocausto era cuando se tomaba un animal, que podía ser un cordero, y no solamente se sacrificaba, sino que además se quemaba. No se dejaba ni rastro, no se compartía, no era simplemente un sacrificio donde se sacrificaba parte, se entregaba simbólicamente a Dios quemándolo, y otra parte se consumía, como para participar ambos en una especie de banquete, sino que se quemaba totalmente. Me ofrezco en holocausto a ti, al amor misericordioso, para que en el día de hoy hagas lo que quieras en mi corazón y a través de mi corazón, por ejemplo, ¿no? Cada uno empleará las palabras o las fórmulas que prefiera. Pero es el momento para hacerlo, para actualizar esa entrega total. Un tercer momento para poner esta participación activa es después de la misa. Empieza entonces nuestro Viernes Santo, que es llevar a la práctica, la realización práctica de esta entrega. Incluso nuestro Sábado Santo, que es la culminación, la consumación de esa entrega, que es cuando estamos muertos, cuando no podemos más, cuando decimos: esto me supera, o socorro. Y finalmente, el otro momento es el final del día, que es nuestro Domingo de Resurrección diario, donde experimentamos la alegría de la resurrección, de haber vivido el día de esta manera, convirtiéndolo en amor, ayudando a Cristo a salvar, a redimir, siendo corredentores. No hay ningún motivo más bonito para vivir, para dar la vida que este. Y de ahí viene la alegría del final de la jornada, que es un pregustar, un adelanto de la alegría que un día tendremos en el cielo. Por todo esto, la misa es el centro y la raíz de la vida interior. Como cuenta Flannery O'Connor, aquella vez que fue invitada a una cena por una escritora de segunda fila que la admiraba como mujer, como católica, como escritora de éxito en el momento. Y la cena, que se fue alargando toda la noche, y con un conjunto de invitados, ninguno de los cuales era católico,
ella había aceptado por cortesía, pero con la intención de estar allí, no abrir la boca y marcharse. Pero la conversación giró en torno a la misa o la Eucaristía. Y la anfitriona, que había sido católica y lo había dejado de ser, recuerda que de niña había hecho la primera comunión, sacó el tema de la Eucaristía. Y comentó que ella entendía la Eucaristía como un símbolo de la persona más espiritual de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Entonces Flannery O'Connor, en una carta a una amiga, escribe que entonces ella por primera vez en toda la noche abrió la boca para decir, bueno, si no es más que un símbolo, a mí no me interesa. Y a su amiga le dice, es lo único que se me ocurrió decir. Y pensándolo bien, es lo único que voy a ser capaz de decir sobre la Eucaristía. Aparte de que para mí es lo fundamental de mi existencia. De todo lo demás puedo prescindir tranquilamente. Todo lo demás es juventud, es talento, es éxito, es fama, es todo eso, ¿no? De todo eso puedo prescindir tranquilamente, pero no de la misa, es el centro y la raíz de mi vida. Por esto que acabo de decir. Pero no solamente de la vida de cada uno, del cristiano, sino que a partir de ahí lo es también el centro y la raíz de la nueva evangelización. Eso se transmite, eso produce una transformación de todos, de cada uno en un todo, que es la Iglesia, y de la Iglesia que transforma el mundo. Dostoyevski, aunque no literalmente, hace decir en 2 ocasiones a 2 personajes de sus novelas, al príncipe Mishkin y a Alyosha Karamazov, que la belleza salvará el mundo. No lo dice exactamente así, pero sí, esta frase muy real se puede parafrasear también diciendo que la misa cambiará el mundo. Soloviev afirma que la belleza es una idea encarnada o un espíritu encarnado. Cada vez que algo nos resulta bello, igual no somos capaces de decir por qué, pero detrás percibimos, intuimos una idea, algo espiritual, una realidad espiritual, no solamente la realidad física. Vemos una noche estrellada y no nos conmueve, no nos conmociona únicamente el negro con motas blanquitas que son las estrellas, sino que aquello nos deja pegados porque nos transmite, por ejemplo, la inmensidad del universo y nuestra pequeñez. Y así también las artes son bellas en la medida en que unen algo físico con una idea o con una realidad espiritual. Y así, por ejemplo, un cuadro es una obra de arte, si es un retrato, por ejemplo, cuando el autor ha sido capaz de, con esos trazos, si es un retrato, transmitirnos un poco del alma, del espíritu de aquel personaje. O si no es un retrato, pues nos ha transmitido una idea, una realidad de tipo espiritual, a través de los colores o a través de las líneas. O si se trata de una música, una sonata, por ejemplo, de Bach, es una obra de arte, es una cosa bella, cuando nos transmite un espíritu, no solamente interpela a nuestros nervios o a nuestra vida psíquica o psicológica, ¿no? Como puede ser una armonía o una música pop, sino también a nuestras realidades espirituales, cuando nos transmite la bondad o el heroísmo o algún tipo de deseo o sentimiento espiritual. O una representación, como puede ser pues un teatro o una película, una serie, está cargada de dramatismo cuando el personaje se identifica tanto, el actor con el personaje, que nos hace real aquello. Un actor, Day Lewis, fue conocido porque si, por ejemplo, tenía que representar a un escritor tetrapléjico que andaba en una silla de ruedas, se pasaba antes semanas enteras viviendo en una silla de ruedas, todo el día. Y hasta que se identificaba tanto con la situación, y así con otras muchas circunstancias. O una obra literaria, una narración, según dice John Fox,
incluso se puede denominar poesía cuando lo que se cuenta y el modo como se cuenta, la forma y el fondo son inseparables. Entonces aquello es una obra de arte. No se puede contar aquello de otra manera mejor. Si se modificase la forma, se modificaría también el fondo. Bien, pues todo esto tiene que ver con la belleza. Y por eso nos gusta tanto, porque es encarnación sensible de realidades espirituales que nos conmocionan, nos conmueven, nos entran por los sentidos, interpelan el corazón, que es el punto donde el alma y el cuerpo se encuentran. Vemos y algo sensible, pero que nos transmite algo espiritual. Y no es un conocimiento puramente racional, ni es un dato puramente sensible, sino que es como una encarnación. Bueno, pues esto pasa de manera sublime en la misa. La misa, cuando el sacerdote, a condición de que el sacerdote se identifique con Cristo, o de que el que participa se identifique con Cristo, en esa medida, allí no hay solamente pues una acción, una actuación, sino una actualización. Uno participa de esa entrega de Cristo allí en la última cena. Aquí se esconde una paradoja muy potente y es que es más fácil ser santo que más fácil ser sabio que ser santo. Uno se pone a estudiar mucho y es sabio, pero ser santo es mucho más difícil. Y sin embargo, es más asequible ser santo que ser sabio. Solamente algunos pueden ser sabios, pero todos podemos ser santos, aunque sea más difícil, porque consiste en identificarse con Cristo, donde el protagonismo es de la gracia fundamentalmente. Todo esto es un balbuceo y, como decía Wittgenstein, lo que no se puede explicar hay que mostrarlo. Y por eso la nueva evangelización comienza por la participación activa en la Santa Misa, porque cuando el sacerdote y los que asisten participan activamente en la misa, ahí está pasando algo muy potente que se percibe, que brilla, que es bello. Hubo un entonces joven, José Boix, que en el año 38, cuando San José María atravesó los Pirineos en plena Guerra Civil Española y celebraba la misa pues, en el campo, evidentemente sin de paisano y sin ornamentos, nada por el estilo. Sin embargo, lo hacía con tanta unción y también en circunstancias tan especiales que este joven escribe, que también iba a la misma expedición en el diario: aquí tiene lugar el acto más emocionante del viaje, la Santa Misa. Sobre una roca y arrodillado, casi tendido en el suelo, un sacerdote que viene con nosotros dice la misa. No la reza como los otros sacerdotes de las iglesias. Sus palabras claras y sentidas se meten en el alma. Nunca he oído misa como hoy. No sé si por las circunstancias o porque el celebrante es un santo. En realidad, la nostalgia que algunas personas tienen por el rito extraordinario de la misa no es más que nostalgia por la participación activa de la misa, tanto por parte del sacerdote como de los participantes. Quien participa así en la misa es una cosa tan potente, que, que la forma, el rito, no es que sea secundario, sino que el ordinario es más que suficiente para esta entrega. Y que además se demuestra en la caridad. Se reconoce la manera de celebrar y de participar y luego se reconoce a la salida. En esto conocerán que sois mis discípulos. En un amor que no es un amor cualquiera, sino el amor que brota del mandamiento nuevo. Como yo os he amado, dejad que ese amor mío, esa entrega mía en la Eucaristía, ensanche vuestro corazón y os permita amar un poco como el mío, como mi corazón.
Este es el lema del primero episcopal y ahora papal de León XIV. In illo uno unum. La unidad de la Iglesia, la unidad de la obra, la unidad en una familia, la unidad entre los amigos, brota de la unidad con Cristo. In illo uno, en el único Cristo, hemos de ser una sola cosa, pero solamente in hilo uno. No es voluntarista la unidad y la caridad. La caridad es un amor que brota de la unión con Cristo y es distinto de todos los demás amores, no está al alcance de nuestros puños. Bien, termino. Al final, la nueva evangelización decía, comienza, nuevo inicio, comienza por la Santa Misa. Como la primera vez, como la primera Pascua, el Jueves Santo, luego vino el viernes, el sábado, el domingo, la Ascensión, Pentecostés, Cristo que vive en el alma del cristiano, los cristianos que tienen a Cristo, que forman la comunidad de la Iglesia que transforma el mundo. Bueno, vamos a empezar otra vez por el Jueves Santo, por la Santa Misa, por la participación activa. Es lo más evangelizador, lo más revolucionario, lo más transformador, lo más esencial del cristianismo. Acabo con una referencia a la Santísima Virgen, puesto que estoy en Torre Ciudad, no podía dejar de hacerlo. María se le denomina mujer eucarística por muchos motivos, porque en la última cena se enteró, hay una representación de Fra Angelico que donde pinta a Jesús en el huerto de los olivos rezando, cerquita a los tres predilectos dormidos, más allá el resto más dormidos. En el fondo, Jerusalén ya de noche, pero una ventanita amarilla, donde hay una habitación encendida con luz, donde aparece la Virgen con las santas mujeres rezando. Ella se enteró lo que pasó aquella noche, por eso el día siguiente estará al pie de la cruz. Pero María es mujer eucarística en sí misma, porque, como hemos dicho, la belleza es la unión de una realidad material con otra espiritual. Y la misa es bella y es hacer lo que Jesús hizo a la última cena. Sí, además de hacerlo físicamente hay una aportación, una identificación con Cristo, un identificarse con su entrega, si se hace como Cristo entregándonos con Él radicalmente en ese momento. Bien, pues María es madre de Cristo no solo porque lo engendró biológicamente, no solamente porque le entregó el cuerpo, como hace cualquier madre, sino porque también le entregó toda su alma, toda su alma. María es la madre de Cristo biológica, pero no es un vientre de alquiler, ni es una nodriza que le enseña a leer o a caminar, sino que le da todos sus pensamientos, todos sus sentimientos, todos sus recuerdos, toda su imaginación, todo su tiempo, todos sus proyectos, toda su vida. Una entrega total, como la de Cristo en la última cena.